Siempre creí que cumplir 70 años sería un momento de gratitud. Un día para mirar atrás y ver que todo el esfuerzo valió la pena, rodeada de amor y respeto por los hijos que crié con mis propias manos. Imaginaba abrazos sinceros, risas verdaderas, recuerdos compartidos. Pero ese día, en medio de la fiesta organizada por mi propia hija, escuché algo que me rompió el corazón. Tu regalo será el descanso eterno. Y si crees que esta historia termina con una madre traicionada por su propia sangre, estás muy equivocado. Lo que hice después, nadie jamás lo habría imaginado, y cambió todo para siempre. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para no perderte ni un solo capítulo, porque lo que viene te va a estremecer. Mi nombre es Carmen Álvarez Ríos, tengo 70 años, soy jubilada y he vivido toda mi vida en un pequeño pueblo cerca de Sevilla. Fui madre soltera, luchadora, creyendo que el amor siempre vence al egoísmo. Pero ese día, entendí que incluso el amor de una madre puede ser puesto a prueba de la forma más cruel. Cuando llegué a la casa de Elena, ya estaban todos ahí. Luces cálidas iluminaban el jardín trasero, las mesas tenían caminos de terciopelo y los meseros pasaban bandejas con bocados carísimos. Me senté donde ella me indicó, justo al centro, como si yo fuera la reina de algo. Me miraban con orgullo prestado, como si mi existencia fuera un evento decorativo. No lo noté de inmediato, pero había una distancia sutil entre ellos y yo, una frialdad elegante. Agradecí con gestos, bebí lentamente de mi copa y me dije que todo estaba bien. Pero no estaba bien. Algo se sentía distinto. Algo que no lograba nombrar. Llevaba puesto un vestido que había mandado a hacer especialmente para esa noche. Tela de seda color perla, zapatos cómodos pero con brillo suficiente, y un chal que había sido de mi madre. Me sentía digna. Vieja, sí, pero digna. Había pagado esas fiestas toda mi vida. Bodas, bautizos, aniversarios. Ahora era mi turno. Pero la atención no duró. Elena estaba más pendiente del catering que de mí, y su esposo apenas me saludó. Fingí que no me dolía. Aprendí hace años que una madre no puede dejar ver el vacío, porque enseguida se llena de culpa. Entre brindis y risas, mi cabeza empezó a doler. Quizás por la música, quizás por la gente, o por ese murmullo de fondo que no paraba. Me giré ligeramente y los vi. Elena y su esposo, tan bien vestidos, tan serenos, inclinados uno hacia el otro. Ella reía bajo. Él le sostuvo la copa. Y entonces lo oí. Sin querer, sin buscarlo, lo oí. Será hoy. Tu regalo será el descanso eterno, susurró. Se lo dijo al oído, pero yo estaba lo bastante cerca. Mi pecho se apretó. La risa se me fue. Sentí como el aire me abandonaba por dentro. No reaccioné de inmediato. Me quedé mirando el borde de mi copa. Tenía un filo dorado, delicado, caro. Todo era caro ahí. Las flores, el mantel, los cubiertos. Un derroche que yo misma había financiado durante años. ¡Qué ironía! Yo pagué por la fiesta donde quizás querían darme muerte. Nadie se dio cuenta de que mis manos temblaban. Me levanté despacio, fingiendo que iba al baño. Crucé la sala principal sin mirar a nadie. El piano de cola tocaba solo, un jazz suave que me hizo más difícil respirar. En ese momento, sentí que la casa ya no era mía. Crucé la puerta como si escapara. El aire de la noche era espeso, húmedo, lleno de perfumes caros y conversaciones vacías. Caminé sin rumbo entre los coches estacionados. Algunos de lujo, otros que ni reconocí. No sentía las piernas. Solo tenía una urgencia: alejarme. Me quité los zapatos en la esquina y caminé descalza unas cuadras. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. Nadie notó que me fui. Qué fácil es desaparecer cuando ya no le sirves a nadie. Esa idea me clavó el pecho. Caminé un poco más y tomé un taxi. Le pedí al chofer que me llevara al centro, a cualquier hotel donde pudiera pasar desapercibida. No sabía qué haría después, pero necesitaba pensar lejos. Me recargué en la ventana del coche, viendo pasar los letreros, las luces, la gente que no sabía nada de mí. Quise llorar, pero algo me lo impedía. Ni siquiera era dolor.
Era una mezcla entre rabia, incredulidad y algo parecido a la vergüenza. ¿Cómo no vi antes lo que estaban dispuestos a hacer? ¿Qué parte de mí se negó tanto a aceptar que ya no era útil para ellos? Entré a un hotel modesto, con alfombra antigua y lámparas apagadas. No pregunté nada. Solo pedí una habitación y pagué en efectivo. Tenía una tarjeta de crédito guardada para emergencias, y por primera vez sentí que esto calificaba como tal. Me encerré en el cuarto y me senté en la orilla de la cama. No encendí la luz. Me quedé ahí, en silencio. La cabeza me daba vueltas, pero no del vino. Era otra cosa. Un abismo. Una caída lenta. Cerré los ojos. Necesitaba recordar en qué momento Elena dejó de quererme. Pensé en mi esposo. En cómo habría reaccionado él. Pensé en nuestras primeras cenas en ese mismo jardín, cuando ella era niña y corría descalza entre las plantas. Pensé en todo lo que le dimos: casa, educación, viajes, libertad. Y ahora esto. Quise odiarla, pero no pude. Solo sentí una tristeza seca, sin lágrimas, sin ruido. Una tristeza que se instala en los huesos. Esa que no se grita, solo se vive. Me cubrí con la sábana, aunque no tenía frío. Solo quería no ver nada por un momento. No dormí esa noche. Revisé cada palabra, cada gesto, cada silencio de los últimos meses. Todo tenía otro sentido ahora. Las visitas rápidas, las cuentas conjuntas que me hizo firmar, el abogado que insistía en que pusiera todo a nombre de ella. Había señales, sí. Pero cuando amas, no sospechas. Cuando has criado, confías. Ese fue mi error. Y esa noche, entre paredes ajenas y sábanas duras, supe que algo había cambiado para siempre. No tenía previsto a dónde ir, pero terminé en un hotel del centro que solíamos mirar con desprecio cuando pasábamos en el auto. Nada de mármol, nada de recepcionistas con uniforme impecable ni fragancia de spa de lujo. Solo una mujer mayor que me entregó la llave sin pedirme nada más que mi nombre. Me gustó eso. La invisibilidad. Que nadie supiera quién era, cuánto tenía o a quién había criado. Me metí al cuarto y no toqué nada. Me senté en la silla junto a la ventana y me quedé mirando los anuncios de la calle como si fueran películas. No quería pensar, pero la cabeza no me daba tregua. Había un bolso de cuero en la silla, mi favorito, regalo de aniversario que me hizo mi esposo cuando todavía hablábamos de amor sin miedo. Lo abrí sin ganas, revisando cosas que ni recordaba haber traído. Encontré mi libreta bancaria, unos aretes pequeños y la tarjeta que usaba para pagar los medicamentos. Pensé en lo fácil que sería para Elena bloquear mis cuentas. Bastaba una firma, una excusa. ¿Habría empezado ya? ¿Habría hecho alguna transferencia sin avisarme? Empecé a hacer cuentas mentales, una por una, como si eso me devolviera el control. No tenía miedo del dinero. Tenía miedo de que me borraran. Me quité el vestido con cuidado, como si aún estuviera en esa fiesta. Lo colgué detrás de la puerta, sintiendo que al hacerlo me despegaba de algo. Me puse una bata del hotel y me miré en el espejo del baño. Las luces eran débiles, y eso fue un favor. No necesitaba ver en detalle lo que el abandono hace en el rostro de una madre. Vi mis ojos apagados, la piel cansada, pero sobre todo, vi la expresión de alguien que había callado demasiado. No era cansancio físico. Era otra cosa. Era el precio de todas las veces que decidí no ver lo obvio. El silencio del cuarto era un ruido constante. No había voces, no había música clásica como en mi casa, no había perfume flotando por el aire. Solo yo. Y esa soledad brutal que se te cuela por los poros. Me senté en la cama, con los pies colgando, como una niña castigada. Tomé el celular, lo desbloqueé. Tenía llamadas perdidas, algunos mensajes, pero no de Elena. De conocidos, del chofer, de la señora que cuida el jardín. Nadie que me importara en ese momento. ¿Por qué ella no me llamaba? ¿Porque no se dio cuenta que me fui? ¿O porque sí lo sabía y no le importó? Me tenté a llamarla. Varias veces. Para gritarle, para pedirle explicaciones, para decirle que la oí con mis propios oídos. Pero no lo hice. No porque no pudiera.
sino porque por primera vez entendí que no me debía una respuesta. Me la debía yo. Yo era quien había permitido esa relación asimétrica. Yo era quien creyó que darlo todo, cubrir sus gastos, mantenerla aún casada, significaba amor. No quería escucharla negar lo evidente. No quería que su voz terminara de romper lo que quedaba. Me aferré al celular como si fuera un ancla, y luego lo dejé caer sobre la alfombra sin mirarlo. Empecé a pensar en cosas absurdas. En los muebles de la casa. En los cuadros que elegí con mi esposo, uno a uno, para llenar los pasillos vacíos. En la caja fuerte detrás del ropero, donde guardábamos documentos importantes y joyas que ya nadie usaba. ¿Todavía estaba todo ahí? Ya habría entrado ella. ¿Le habría dicho al abogado que yo ya no estaba en condiciones de manejar mi patrimonio? No era paranoia. Era lógica. Había escuchado ese tono en su voz muchas veces, pero nunca con tanto descaro. Ahora entendía lo que quería decir cuando hablaba de organizar todo antes de tiempo. Me quedé ahí sentada hasta que amaneció. No encendí la televisión, no abrí la cortina. Solo observaba las grietas de la pared, pequeñas y torcidas, como cicatrices. A las 7 bajé a recepción y pedí un café solo. Me lo sirvieron en un vaso de cartón. Lo bebí lento, sabiendo que en mi casa hubiera tenido lo mismo en una taza de porcelana inglesa. Y ahí entendí algo. Que el lujo no significa nada si viene acompañado de desprecio. Que prefiero una silla coja, pero mía, que una mansión en la que soy un estorbo. Esa lucidez me dolió. Pero también me sostuvo. Subí al cuarto y me duché. Me puse ropa simple, sin joyas, sin maquillaje. En la calle, nadie me miró 2 veces. Y eso, por raro que parezca, me alivió. No estaba lista para regresar a casa, ni para enfrentar a nadie. Pero tampoco podía quedarme ahí. Decidí que me movería. Que iría a algún lugar donde pudiera pensar sin ruido, sin tantas memorias pegadas a las paredes. Guardé todo con calma. Cerré el bolso, apagué el celular. Cuando salí a la calle, el sol me pegó en la cara. Y aunque no me sentía fuerte, por primera vez en años, no me sentí una carga. Esperé 2 días antes de volver. No porque me calmara, sino porque necesitaba tiempo para observar desde fuera lo que ya era una ruina anunciada. Tomé un taxi hasta una calle paralela a la casa, usé gafas oscuras y un pañuelo en la cabeza, como si eso pudiera devolverme el anonimato. Caminé con el corazón en la garganta, sintiendo que lo que había sido mío ahora era territorio enemigo. Me acerqué por la parte trasera, donde aún estaba el pequeño portón de servicio. No lo habían cambiado. Lo empujé con cuidado. Abrió sin esfuerzo. Ese detalle me dolió más de lo que esperaba. El jardín se veía exactamente igual. Podado, brillante, lleno de flores que yo misma mandé traer de una agencia de diseño paisajístico. Cada rincón olía a eucalipto y menta, como siempre me gustó. Pero todo tenía una especie de frialdad nueva. Avancé despacio, como si pisara una historia que ya no me pertenecía. Me escondí detrás de la cortina de seda azul que cubría el ventanal del comedor. La misma que Elena eligió en París, durante uno de esos viajes donde se quejaba de todo, pero regresaba con bolsas de diseñador. Desde ahí los vi. A ella, a su esposo y a un hombre de traje gris. No supe quién era al principio. Parecía un asesor más. Pero cuando se sentaron, reconocí la voz. Era el abogado que manejaba los trámites de la familia desde hace años. Escuché mi nombre. Me agaché instintivamente. El tono de Elena era firme, como quien da órdenes. Mi madre ya no está en condiciones, decía. Está desorientada, habla sola, se fue de la casa sin decir a dónde. El abogado tomó nota. Su esposo asentía. El silencio entre los tres era de esos que solo aparecen cuando ya está todo planeado. Sentí náuseas. Me sujeté del marco para no caerme. El miedo se me pegó a la espalda. No podía creer lo que oía. Estaban preparando el terreno. Iban a presentarme como incapaz. Quizás ya habían comenzado a mover cuentas, propiedades, incluso el control de la cuenta conjunta que usamos para gastos de la casa. Por dentro, algo se rompía en mí, pero no era tristeza. Era otra cosa.
Una furia seca, silenciosa. Me quedé allí un buen rato, escuchando cada frase. Quería grabarlo, tener pruebas. Pero no traía nada. Solo mis ojos y mis oídos. Y en ese momento, sentí que eran suficientes. Porque ya no se trataba de imaginar. Ya no era intuición. Era realidad, y era peligrosa. Volví a salir por donde entré. Nadie me vio. Nadie me detuvo. Caminé hasta una cafetería pequeña, lejos de la zona residencial. Pedí un café solo y un bolillo. Comí sin hambre, pensando en cada palabra escuchada. Me pregunté si eso era todo lo que valía. Una firma, una casa, una herencia. Recordé el testamento que firmamos hace más de 10 años, donde todo estaba repartido entre ella y Valentina. ¿Lo estarían usando en mi contra? ¿Y si ya lo modificaron sin avisarme? Empecé a pensar en los documentos, en las llaves de la caja fuerte, en los títulos de propiedad. Cada papel era una amenaza ahora. El abogado siempre fue cercano a mi esposo, pero conmigo nunca tuvo el mismo trato. Quizás pensaba que yo no entendía, que era solo la mujer detrás del hombre. Me tragué muchas decisiones por mantener la armonía familiar. Ahora entendía lo peligroso que había sido dejar todo en manos de otros. De repente, ya no era la madre de Elena ni la viuda de un hombre importante. Era una señora sola, vulnerable, con dinero en juego. Eso me enfureció. Porque yo construí todo lo que teníamos. Cada mueble, cada ladrillo, cada cuenta bancaria. Y ahora querían convencer al mundo de que ya no podía decidir por mí. Volví al hotel sin dar vueltas. Me encerré en la habitación y abrí mi libreta. Escribí todo lo que recordaba de esa conversación. Fechas, frases, nombres. Si alguien quería borrar mi historia, yo empezaría a escribirla con mi puño y letra. No podía confiar en nadie más. Tenía que dejar un registro, aunque fuera para mí misma. Estaba sola, sí, pero también estaba despierta. Y en esa soledad había una fuerza nueva. Me quité los zapatos, me recosté en la cama con la ropa puesta. Y por primera vez, supe que no iba a dejar que esto pasara como si nada. Esa noche no lloré. No por orgullo, sino porque me di cuenta de algo esencial. El llanto no cambia el rumbo, pero las decisiones sí. Empecé a hacer una lista mental de los documentos que debía recuperar, los contactos que podía utilizar, los movimientos que tenía que vigilar. No iba a quedarme esperando que alguien me salvara. Esa versión mía ya no existía. El dolor ya no era tristeza, era impulso. Cerré los ojos con la cabeza llena de estrategias. Mañana volvería a abrir la caja fuerte. Y esta vez, no para sacar recuerdos, sino para recuperar mi poder. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo también se negara a mostrar claridad. Me vestí sin pensar, con ropa cómoda, un bolso pequeño y las llaves que aún conservaba de la casa. Había llegado el momento de entrar por la puerta principal, sin miedo, sin permiso. El trayecto fue corto, pero me pareció eterno. En el camino recordé la primera vez que firmamos los papeles del testamento, con mi esposo aún vivo, en aquella oficina de techos altos donde todo olía a cuero y poder. Pensábamos que estábamos asegurando el futuro. Qué ingenuos fuimos. Entré con paso firme. La casa estaba vacía, o eso parecía. No me molesté en saludar. Fui directo al estudio, al mueble detrás del cuadro. La caja fuerte seguía ahí, esperando. No tuve que forzar nada. Usé la clave que aún recordaba de memoria, una fecha que solo él y yo conocíamos. Dentro estaban los documentos originales, títulos de propiedad, cuentas bancarias, un par de joyas antiguas. Y una carta. Cerrada. Con mi nombre. El sobre era grueso, la letra reconocible. Respiré hondo antes de abrirlo. Él me había dejado algo más que bienes. Me había dejado una advertencia. Carmen, si estás leyendo esto, es porque algo no salió como esperábamos. Confía en tu intuición. Protege lo que construimos. Y no tengas miedo de actuar. Lo que es tuyo, defiéndelo. Y lo que ya no te respeta, suéltalo. Me quedé quieta, con los ojos fijos en esas frases. No lloré. No podía. Solo asentí,
como si él estuviera frente a mí. Volví a guardar los documentos, pero esta vez me los llevé. Salí con el bolso más lleno de lo que entró, pero sin peso en la espalda. Elena ya no podía quedarse con todo. No sin pasar sobre mi viva. Y si pensaba hacerlo, iba a tener que enfrentarse a algo que no conocía de mí, mi decisión. Llamé al abogado familiar desde una cabina. No quería dejar rastros en mi celular. Le pedí una reunión. No di explicaciones. Solo dije que era urgente y que llevaría los documentos originales. Quise ver su reacción. Dudó. Luego aceptó. Me citó en su despacho al día siguiente. Colgué sin agradecer. Si él estaba del lado de Elena, lo descubriría pronto. Tenía que moverme con cautela, como en una partida de ajedrez donde solo yo no había visto el tablero completo. Hasta ahora. Me sentía extrañamente clara. Dolida, sí, pero despierta. Volví al hotel con cuidado. Guardé los documentos en una carpeta gruesa, los envolví en una manta vieja y los metí bajo el colchón. Esa noche no salí. No respondí llamadas. No encendí la televisión. Solo escribí. Palabra por palabra, recordando conversaciones, fechas, gestos. Todo lo que pudiera probar que yo no estaba incapacitada, ni desorientada, ni débil. Solo estaba herida. Y una mujer herida que aún tiene dignidad, puede llegar más lejos de lo que los demás imaginan. Lo sentí con claridad. No era tiempo de rendirse. Era tiempo de levantarme. La madrugada me sorprendió en la ventana. Veía pasar taxis, parejas, trabajadores. Todos seguían con su vida. Yo no. Yo estaba en pausa, tratando de recuperar una historia que querían cerrar sin mi firma. Revisé mentalmente las cuentas conjuntas. Tendría que cerrarlas. Cancelar tarjetas. Cambiar claves. Me dolía tener que protegerme de mi propia hija. Pero más me dolía haber sido tan ciega. La traición duele más cuando viene de alguien que alguna vez te tocó la cara con ternura. Y sí, yo recordaba a Elena pequeña, con los dedos pegajosos y la mirada que buscaba mi aprobación. Me pregunté muchas veces qué hice mal. ¿Le di demasiado? ¿Le hice la vida tan fácil que creyó que yo era parte del mobiliario? Me cuestioné como madre, como esposa, como mujer. Pero luego me respondí con algo que no había pensado antes. No es falta de amor, es exceso de entrega sin límites. Me olvidé de poner fronteras. Me perdí en el deseo de protegerla. Y ahora, me estaba protegiendo de ella. Dolía aceptarlo. Pero era necesario. Ya no podía sostener más una relación donde solo una da y la otra toma. Ese ciclo, en silencio, había terminado. Tomé una decisión esa noche. No por venganza. No por rabia. Sino por respeto propio. Iba a rehacer mi testamento. Iba a decidir, por fin, qué hacer con lo que construí durante toda una vida. Nadie me iba a correr de lo que es mío. Nadie más iba a hablar por mí. Nadie iba a decir que ya no estaba en condiciones. Porque sí lo estaba. Tal vez más que nunca. Mi esposo confió en mí. Yo tenía que volver a confiar en mí también. Guardé todo en silencio. Pero dentro de mí, algo había despertado. ¿Y tú? ¿Alguna vez te diste cuenta de que estabas protegiendo a alguien que, en el fondo, te estaba usando? Cuéntamelo en los comentarios. Quizá hoy te toca elegirte a ti. Elena me llamó temprano, como si nada. Su voz sonaba dulce, casual, casi infantil. Me invitó a desayunar en su departamento. Dijo que quería hablar, que me extrañaba, que estaba preocupada. Lo dijo con esa suavidad que siempre usó para conseguir lo que quería. Dudé un segundo. Después acepté. No porque creyera en su intención, sino porque necesitaba verla. De frente. Sin testigos. Quería leer sus ojos, escuchar lo que decía su cuerpo, más que sus palabras. Me vestí simple, sin joyas ni perfumes. Pero me maquillé. No por vanidad. Por estrategia. No podía parecer débil. El edificio era de esos que tienen portero las 24 horas, mármol en la entrada y aroma a flores artificiales. Subí en el elevador de cristal hasta el último piso.
Me abrió con una bata de seda y el pelo apenas recogido. La mesa ya estaba servida: café humeante, croissants, frutas coloridas, mermeladas en frascos pequeños. Todo dispuesto como en una revista de diseño. Me senté sin hablar. Ella sonrió, me sirvió café en su juego de porcelana japonesa y dijo: «Te ves más tranquila, mamá». Me limité a mirarla. No vine a tomar el té. Vine a probar algo. Durante unos minutos, actuamos como si nada hubiera pasado. Ella hablaba de Valentina, de sus planes para redecorar la sala, del nuevo restaurante que quería probar con su esposo. Yo solo escuchaba. Cada palabra suya sonaba ensayada. Cada frase venía acompañada de un gesto estudiado. Me preguntó si había descansado. Asentí. Luego vino lo que estaba esperando. Por cierto, necesito que firmes unos papeles que me dejó el contador. Nada urgente. Solo por si acaso. Me mostró una carpeta, la dejó cerca de mi taza. No la toqué. No la abrí. Solo la miré, como quien mira una serpiente dormida. ¿Qué son?, pregunté sin disimular el tono. Trámites bancarios. Lo de siempre, respondió, sonriendo. ¿Cuentas conjuntas? Una actualización nada más, dijo, bajando un poco la voz. Me llevé la taza a la boca. El café estaba fuerte, casi amargo. No lo endulcé. No dije nada más. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Se notó incómoda. Cambió de tema rápido. Empezó a hablar de un viaje que querían hacer a la Toscana. De las villas con piscina privada. De los hoteles boutique con spa incluido. Cada palabra me sonaba más lejana. No podía creer lo natural que le salía pretender. Lo mucho que parecía convencida de que yo iba a seguir cayendo en el mismo juego. Quizá durante años lo hice. Quizá ella contaba con que la costumbre pesara más que la intuición. Pero ya no. El desayuno se volvió una obra de teatro mal dirigida. Me levanté antes de terminar. Dije que tenía cosas que hacer. Ella insistió en que me quedara, que no nos veíamos lo suficiente. Me besó la mejilla, suave, como si me quisiera. Y supe, en ese segundo, que no le creía ni el gesto. Bajé por las escaleras. Necesitaba sentir mis pasos. Cada escalón era un latido de realidad. No estaba loca. No estaba confundida. Estaba despertando. Ya no era la madre que firmaba sin leer. Ni la viuda que confiaba en lo que decían los demás. Había pasado la vida creyendo que el amor se demostraba cediendo. Ahora entendía que también se demuestra diciendo no. Afuera, el sol pegaba fuerte. Me puse las gafas oscuras y caminé hacia el taxi que ya me esperaba. En el retrovisor, me vi diferente. No más joven, pero sí más presente. Durante el camino, pensé en todo lo que no dije. En lo que se me quedó en la garganta. Pero también entendí que no necesitaba decirlo todo. A veces basta con dejar de jugar el rol que te asignaron. Y eso fue lo que hice esa mañana. Me fui sin pelear. Sin llorar. Sin firmar. Y con eso, gané más poder del que había tenido en años. Al llegar al hotel, respiré hondo antes de entrar. No estaba segura de qué haría después. Pero sabía lo más importante. No me iba a traicionar a mí misma. Esa mañana me levanté temprano, con una sensación que no supe nombrar. No era tranquilidad, tampoco era miedo. Era algo más seco, más contenido, como una punzada en el pecho que no sangra pero pesa. Decidí limpiar. Limpiar de verdad. No solo por fuera. Fui hasta la sala y comencé a mover cosas. Revisé estantes, abrí cajones, ordené papeles viejos. Cuando llegué al piano, sentí el impulso de abrir la tapa. Lo hice con cuidado. Estaba afinado. No sé por qué me sorprendí. Tal vez porque hace años nadie lo tocaba. Pero ahí seguía. Firme. Silencioso. Como muchas cosas en esta casa. Encima, entre portarretratos y figuras de porcelana, había una foto caída. Era antigua. Mi esposo, Elena de niña y yo en el jardín. La imagen tenía un pliegue en el centro,
justo donde aparecíamos él y yo abrazados. El vidrio estaba roto, apenas, pero suficiente para darme cuenta de que alguien lo había volteado a propósito. Lo tomé entre mis manos. No era la primera vez que lo veía fuera de lugar. La semana pasada también lo noté, pero creí que era una casualidad. Esta vez no lo fue. Había demasiada intención en el descuido, como si alguien quisiera borrar un pasado que ya no le sirve. Me quedé mucho rato observando esa imagen. Me vi a mí misma más joven, con los ojos brillantes y el brazo apoyado en el hombro de un hombre que, aunque ya no está, me sigue acompañando en cada decisión. Vi a Elena, con trenzas, con la sonrisa amplia, con ese gesto de niña que todavía no entendía lo que era el mundo. Me pregunté si algo de esa niña seguía viva. Si debajo de toda su ambición quedaba una parte que recordaba a quien la cuidó cuando nadie más sabía cómo. Me dolió pensar que quizás no. Que esa niña también desapareció. Me senté en el sillón frente al piano. Puse la foto sobre mis piernas. Cerré los ojos. Recordé una vez en que Elena me pidió que la escuchara tocar. Tendría 9 o 10 años. Había aprendido una pieza simple y la tocó con orgullo. Yo aplaudí, lloré un poco. Le dije que era maravillosa, que todo lo que tocara en la vida podía convertirse en algo hermoso. No sé por qué me vino ese recuerdo. Tal vez porque necesitaba agarrarme de algo que aún fuera verdadero. Algo que no se hubiera convertido en cálculo, en estrategia, en papeles por firmar. Volví a colocar la foto en su lugar, pero esta vez de frente. Con el vidrio roto y todo. No por orgullo, sino porque me niego a permitir que alguien borre lo que fuimos. Ese pedazo de historia me pertenece, con sus grietas y sus luces. Me fui al estudio y tomé una libreta. Escribí una nota para mí misma. No volverás a justificar lo injustificable. Luego la dejé dentro de un libro que solía leer mi esposo. Me sentí como si estuviera cerrando una puerta interna. Una puerta que había mantenido entreabierta con la esperanza de que algo cambiara. Más tarde llamé a Valentina. No para contarle nada. Solo para escuchar su voz. La sentí distante. Me dijo que estaba ocupada, que luego me llamaría. No insistí. No quise empujar una conversación que no quería darse. Me limité a decirle que la quería. Ella respondió con un yo también rápido, automático. Colgué con un nudo en la garganta. No era culpa suya. La distancia no siempre es geográfica. A veces es heredada. Absorbida sin querer. Y lo supe en ese momento. Elena había sembrado dudas incluso en su propia hija. Dudas sobre mí. Caminé por la casa despacio. Cada cuadro, cada mueble, cada alfombra contaba una historia. Algunas ya no eran mías. Otras las había olvidado. Pero el conjunto era innegable. Todo lo que me rodeaba tenía mi huella. Mis decisiones. Mis ausencias también. Porque callé demasiado. Porque dejé pasar cosas que no debía. Y aunque ahora quisiera regresar, corregir, decir lo que no dije, el tiempo no da reversa. Solo ofrece perspectiva. Y esa noche, entre luces bajas y el eco de un piano que nadie tocaba, entendí que hay heridas que no se curan, solo se aceptan. Fui a la cocina, preparé un té sin azúcar y lo tomé en la terraza. Miré el jardín, el mismo que mandamos diseñar después de nuestra boda de aniversario. Había crecido, cambiado. Como yo. Pero seguía ahí. Vivo, fuerte, resistente. Cerré los ojos un momento. No esperaba consuelo, pero sí claridad. Y en ese silencio, me prometí que la próxima vez que Elena cruzara esa puerta, no sería como antes. No sería para convencerme de nada. Sería ella quien encontraría a una mujer distinta. No más blanda. No más accesible. Sino exacta. Mandé preparar una cena en casa. No la grande, la mía, la verdadera. La que compartí con mi esposo por más de 30 años. No llamé a nadie más. Solo a Elena y a su marido. Les dije que quería arreglar las cosas, que deseaba cerrar ciclos. Ellos aceptaron enseguida. No preguntaron nada. Sospechoso. Organicé la velada con detalle. La mantelería era bordada,
la vajilla era de oro viejo, y los cubiertos eran los mismos que usamos cuando recibimos al embajador de Chile en los 90. Abrí una botella de vino tinto que él guardaba para ocasiones especiales. Era ahora o nunca. Elena llegó puntual, como siempre que huele algo a su favor. Llevaba un vestido oscuro, elegante, sobrio. Su esposo, con traje y corbata, traía una sonrisa ensayada. Nos sentamos en la mesa del comedor principal, con vista al jardín. Comimos en silencio los primeros minutos. Yo serví con calma, preguntando por Valentina, por el trabajo, por los viajes. Me respondían amablemente, pero sentía la ansiedad en sus movimientos. Como si estuvieran esperando que sacara algún sobre, algún anuncio. Les di lo que esperaban. Les dije que había estado pensando mucho. Que sentía que había llegado la hora de poner todo en orden. ¿A qué te refieres?, preguntó Elena, sin levantar la mirada. A dejar las cosas claras. Para que después nadie tenga que pelear por lo que no le pertenece. Noté el leve movimiento de su ceja derecha. Un gesto que siempre delataba cuando algo le emocionaba demasiado. ¿Hablas del testamento? Asentí. No dije más. Quise ver qué hacían con ese silencio. Ella tomó aire, se acomodó el collar y dijo: «Es lo mejor, mamá. Que quede todo claro». «Sí», respondí. Que quede claro quién es quién en esta historia. Durante el postre, les ofrecí una copa de champán. Brindamos, y por primera vez, yo sentí que no tenía nada que perder. No les informé que ya había cambiado todo. Que el abogado recibió los nuevos papeles esa misma mañana. Que la casa, las cuentas, incluso las propiedades en el sur, ya no estaban a su alcance. No era necesario decirlo aún. Dejé que creyeran que seguían ganando. Me limité a observar. A grabar en mi mente cada gesto, cada frase. Supe, en ese instante, que no tenía que pelear por nada. Porque lo que era mío, ya no lo podían tocar. Esa cena fue un funeral sin cuerpo. Un entierro simbólico de la relación que alguna vez creí tener con ellos. Lo más doloroso fue ver lo fácil que se sentían entre copas y sonrisas, sabiendo que lo que querían de mí no era mi presencia, sino mis bienes. Hablaban del futuro como si yo ya no estuviera. Como si solo quedara organizar mis restos. Pero ahí estaba yo. Sentada. Lúcida. Dueña de todo. Y eso, los confundía. Porque lo que más les estorbaba no era mi edad, ni mi supuesta fragilidad. Era mi conciencia. Al despedirse, Elena me abrazó con fuerza. Su esposo se limitó a darme la mano. Me dijeron que había sido una noche linda, que debíamos repetirlo pronto. Cerré la puerta con calma. Apoyé la espalda contra la madera. Respiré hondo. Me quité los zapatos y subí las escaleras. Esa casa era mía. Y por primera vez en años, me sentí de nuevo la señora de ese espacio. No por lo que tenía, sino por lo que sabía. Por lo que decidí. Por lo que ya había quitado de sus manos sin que lo notaran. Subí al estudio. Abrí la carpeta con las copias del Nuevo Testamento. Las repasé una por una. Cada línea, cada firma, cada sello. Todo estaba en regla. Todo era legal. Cerré el folder y lo guardé bajo llave. No había vuelta atrás. Esa cena fue su última oportunidad para mostrarme que quedaba algo humano entre nosotros. Eligieron las apariencias. Yo elegí la verdad. Y aunque duela, la verdad siempre tiene más valor que cualquier herencia. Abrí las puertas del vestidor sin pensarlo demasiado. No estaba buscando ropa, ni joyas. Estaba buscando algo más difícil de encontrar. A mí. Ese lugar había sido mi refugio durante años. Entre telas importadas, bolsos de diseñador y fragancias francesas, solía sentir que algo aún me pertenecía. Todo lo había comprado con gusto, no por apariencia. Me gustaba lo bello. Me hacía sentir viva. Pero esa mañana, al encender la luz, todo me pareció ajeno. Exceso. Ruido. Como si alguien más hubiera elegido por mí. Como si ya no tuviera cuerpo suficiente para habitar esas formas. Me acerqué al gran espejo que ocupaba la pared entera. Fue un regalo de aniversario,
uno de los últimos antes de que él enfermara. Lo enmarcamos en madera tallada, con detalles de bronce antiguo. Siempre lo cuidé como se cuida una historia. Me paré frente a él, con ropa de casa, el cabello sin arreglar, los ojos cansados. Me miré sin filtros. Y dolió. No por las arrugas, ni por el cuello flácido, ni por la espalda curvada. Dolió por lo que ya no estaba. La fuerza. El deseo de complacer. El impulso de sostener todo sin pedir ayuda. Me vi y no me reconocí. Y al mismo tiempo, me vi más que nunca. Porque ahí estaba. Completa. Herida, sí, pero entera. Lo entendí en ese segundo. Me había perdido tratando de ser útil, amable, eterna. Nadie me pidió que fuera eterna, pero yo me lo exigí. Me negué a envejecer. A retirarme. A ceder espacios sin preguntar. Y ahora, era evidente. Habían estado esperando mi caída. No con crueldad abierta, sino con ese tipo de impaciencia que tienen los herederos cuando creen que el reloj juega a su favor. El problema fue que dejé de mostrarles que yo seguía aquí. Caminé por el vestidor. Toqué los vestidos que ya no usaba, las cajas de zapatos que aún tenían etiquetas, las perlas escondidas al fondo del cajón. Me pregunté para qué había guardado todo. ¿Para qué seguía pagando esa cuenta de crédito exclusiva, ese servicio de limpieza mensual, esa membresía en el club privado al que ya no iba? ¿Para seguir fingiendo que tenía una vida que ya no vivía? ¿O para sostener una imagen que los demás necesitaban que yo mantuviera? Me senté en el banco acolchonado del centro y dejé que esa verdad me cayera encima. Recordé cuántas veces Elena había usado mi ropa para eventos. Cuántas veces tomó mi bolso más caro sin pedirme permiso, con esa familiaridad que termina pareciendo derecho. Y cuántas veces le permití cosas que no debía, solo para no pelear. Porque pelear con una hija duele más que cualquier fractura. Me cuestioné si al decirle siempre sí, no la fui moldeando hacia la arrogancia. Hacia ese desprecio que hoy me devolvía en gestos, en decisiones, en susurros de muerte. Me levanté. Fui hasta el cajón de los documentos personales. Saqué el Antiguo Testamento. Lo rompí sin temblar. Guardé el nuevo en una caja fuerte más pequeña, portátil. Una que me llevaría conmigo si hacía falta. Ya no confiaría en nadie más para proteger mi voluntad. Fui a la parte trasera del armario, donde había una caja que no abría hacía años. Dentro había cartas, fotos, un diario que empecé a los 50. Leí unas líneas. Hoy me siento menos vista, pero más valiosa. Cerré el cuaderno. Me sorprendió lo actual que se sentía esa frase. Como si la hubiera escrito esa misma mañana. Decidí llevármelo. Me lo metería en la bolsa. Era un pedazo de mí que no estaba dispuesto a dejar atrás. Esa tarde no salí. Me hice un café fuerte y lo tomé frente a la ventana del vestidor, donde el reflejo del cristal duplicaba todo lo que había en el cuarto. Me vi a mí misma sentada, sola, con un cuaderno entre las piernas y una determinación nueva en el pecho. Pensé en llamar a Valentina otra vez. Pero decidí esperar. Ella vendría cuando su corazón la empujara, no cuando yo la forzara. Me dije a mí misma, en voz baja, que lo que venga ahora me encuentre de pie, aunque sea por dentro. Cerré las cortinas. Ya no necesitaba verme en ese espejo por un tiempo. Al caer la noche, sentí algo que no había sentido en semanas. Alivio. Un alivio tranquilo, sin ruido, sin aplausos. El tipo de alivio que solo llega cuando uno deja de buscar validación y empieza a recordarse su propio valor. No estaba curada, ni lista para cerrar nada, pero había dado un paso. Y eso bastaba por ahora. Me dormí con la luz del vestidor aún encendida, como si dejar ese rincón abierto me protegiera de algo que todavía no sabía nombrar. ¿Y tú? ¿Te has mirado alguna vez al espejo y sentido que te estabas olvidando de quién eras? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, la imagen más nítida no es la que se ve, sino la que se recuerda. No sabía si el abogado seguía de mi lado, pero no me quedaba mucho margen para la duda. Lo llamé temprano y le pedí una reunión fuera de casa. Le sugerí el club social donde solíamos almorzar con mi esposo. Dudó unos segundos, pero aceptó. Me preparé con pulso firme,
carpeta de documentos bajo el brazo, libreta con notas, y la misma blusa blanca que usé cuando firmamos la compra de nuestra primera propiedad. No era casualidad. Me vestí para recordarme quién era. Caminé hasta la entrada del club con paso lento, pero seguro. El lugar seguía oliendo a madera vieja y poder antiguo. El portero me reconoció y me saludó con un gesto de respeto que, por un instante, me devolvió el aliento. Subí al segundo piso, al salón reservado. Las paredes estaban forradas en tela azul oscura, con retratos de socios fallecidos mirándonos desde las esquinas. El abogado llegó puntual. Traía una carpeta también. Me dio la mano con formalidad, sin preguntas innecesarias. Nos sentamos frente a frente, con un café fuerte entre los dos. Me miró a los ojos y dijo: «¿Qué necesita de mí, señora Álvarez?». Su tono era neutro, profesional, pero yo sabía que detrás de esa voz había muchas decisiones. Le mostré los papeles. Los títulos actualizados, las nuevas cláusulas del testamento, las copias de los poderes notariales que anulaban los anteriores. Él los revisó en silencio. Pasaba las hojas con calma, asentía, anotaba. En un momento levantó la mirada y dijo: «Esto es completamente legal. Usted tiene el control de todo». Me relajé apenas un poco. Era el primer alivio concreto desde que todo comenzó. Le pedí que mantuviera reserva absoluta. Quise ver si dudaba. No lo hizo. Me respondió con un simple: «Como usted diga». Había aprendido a leer a los hombres. Y en ese momento, no mentía. Acordamos pasos a seguir. Le pedí revisar si había movimientos inusuales en las cuentas. Él asintió, tomó nota. También le dije que no firmaría nada más sin consultarlo primero. Nada. Ni siquiera una carta. Quería dejar registro de que estaba plenamente lúcida. Y en caso de que Elena intentara lo contrario, tendría respaldo. Le pregunté si ella lo había contactado últimamente. Hizo una pausa. Luego dijo: «Sí, pero fue muy general. Nada concreto». Habló de organizar papeles. Nada más. No insistí. No necesitaba saber más por ahora. Lo importante era que ya no le creía todo. Al salir del club, me detuve un momento en el hall de entrada. Había un espejo largo enmarcado en caoba. Me miré. Otra vez. Pero esta vez no para cuestionarme. Me miré para afirmarme. Para decirme: «Estás haciendo lo correcto». Era raro cómo, a pesar de toda la tristeza, sentía una especie de poder silencioso. Ya no era la mujer confundida de hace unos días. Ahora estaba construyendo una estrategia. No por revancha, sino por dignidad. Porque alguien tiene que decir basta cuando la línea se cruza. Y yo ya había visto esa línea desaparecer muchas veces. Regresé a casa con la carpeta contra el pecho. Subí al estudio y me senté junto al ventanal. Desde ahí se veía el jardín, el mismo que Elena ya consideraba suyo. Pensé en cómo las cosas cambian de valor cuando se sienten amenazadas. Antes no me importaba tanto el dinero, las cuentas, los bienes. Pero ahora sí, porque eran símbolo de algo mayor, de no dejar que me desplacen. No era avaricia, era memoria. Cada cosa que firmé, cada propiedad que compramos juntos, llevaba una parte de mí. Y si no las defendía, era como aceptar que ya no importaba. Encendí una lámpara de pie, busqué entre mis papeles, y redacté una carta. No era para Elena, era para mí. Para dejar constancia de que sabía lo que pasaba. De que no estaba loca, ni débil, ni desorientada. Que tenía claro quién era quién. Que si un día ya no podía hablar, esa carta quedaría. Sellé el sobre. Lo guardé en el mismo lugar donde están los documentos. Fue un acto pequeño, casi simbólico. Pero me dio paz. A veces, lo que se escribe no es para ser leído, sino para confirmar que una no está callando más. Al final del día, apagué todo y me recosté en el sillón. No prendí la televisión. No puse música. Solo me dejé estar en el silencio. El tipo de silencio que ya no duele, sino que acompaña. Había hecho lo correcto. Había tomado una decisión.
Y aunque no sabía qué vendría después. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Una cosa era segura, ya no era la misma mujer de antes. Al día siguiente, tocaría mover otra pieza. Pero por esa noche, bastaba con saber que, por primera vez en mucho tiempo, no me había fallado a mí misma. La invitación me llegó por mensaje. Ni siquiera fue una llamada. Elena organizaba un cóctel en casa. Un evento íntimo con gente importante, decía. Me sorprendió el tono amable, casi cariñoso, como si nada hubiera pasado. Pero no me sorprendía la intención. Sabía que ese tipo de eventos eran excusas para reforzar su estatus, exhibir poder, fingir que todo en su mundo era perfecto. Acepté por una sola razón: necesitaba verla en su escenario. Saber cómo se movía entre sus alianzas. Saber quién le aplaudía y quién le temía. Me arreglé con sobriedad. Un vestido negro discreto, sin joyas llamativas. Elegancia medida. Control total. La casa, como siempre, estaba impecable. Luces tenues, camareros uniformados, música de cuerdas sonando desde el rincón del piano. Reconocí a varios rostros de años pasados, esposas de empresarios, conocidos del club, figuras que viven de parecer importantes. Me recibieron con sonrisas falsas, abrazos breves y frases educadas. Elena me saludó delante de todos, como si fuésemos una madre y una hija sin historia. Me besó ambas mejillas y me dijo: «Qué gusto tenerte aquí. Estás radiante». Agradecí sin emoción. Me serví una copa de vino y comencé a observar. No hablaba mucho. Solo escuchaba. Y anotaba mentalmente. Me movía entre grupos sin intención de integrarme. Solo quería estar presente. Ver desde adentro. Y lo que vi no me sorprendió. Elena era el centro. La escuchaban con atención, le reían los comentarios, le celebraban la casa. Ella hablaba de inversiones, de viajes, de nuevos proyectos. Mencionaba herencias con total naturalidad, como si fueran trofeos por conquistar. En un momento, la escuché decir: «Mi madre está considerando dejar todo en orden ya. Para evitar líos». Lo dijo como quien anuncia un cambio de decoración. Ligero. Cómodo. Sin peso moral. Y todos asintieron, como si fuera lógico. Me apoyé en la baranda de la terraza. Desde ahí podía ver a través de los ventanales cómo se desenvolvía todo. Me sentí una extraña en un lugar que ayudé a construir. Con mis ideas, con mis contactos, con mis manos. Cada rincón tenía algo de mí, pero nada me pertenecía ya. Era un decorado. Un escenario. Todo lo que alguna vez fue hogar, ahora era parte del guión de otra persona. Elena no me necesitaba como madre. Me necesitaba como símbolo. Como figura que aún daba legitimidad a su imperio personal. Y yo, me estaba convirtiendo en su último obstáculo. Vi al esposo de Elena acercarse a un grupo de hombres. Uno de ellos era gerente de una sucursal bancaria. No me vieron, pero escuché parte de la conversación. Hablaban de movimientos de cuentas, de propiedades aún no liquidadas, de posibles transferencias futuras. El lenguaje era técnico, pero la intención era clara. Estaban organizando mi partida como si fuera inevitable. Me invadió una mezcla de rabia y vértigo. Porque no se trataba de dinero. Se trataba de que ya hablaban de mí como si yo no estuviera viva. Como si ya fuera solo una firma esperando una lápida. Me retiré sin despedirme. Dejé la copa media sobre una mesa y crucé la sala como una sombra entre sonrisas. Nadie me detuvo. Nadie preguntó nada. Llegué al portón y el chofer se ofreció a llevarme. Rechacé con cortesía. Caminé una cuadra entera antes de llamar un taxi. Necesitaba despegarme de ese aire artificial, de ese perfume caro que disfrazaba el veneno. Me senté en el asiento trasero y me permití cerrar los ojos. No por cansancio, sino por desolación.
La confirmación que buscaba esa noche me la había dado cada mirada que evitó cruzarse con la mía. Al llegar a casa, me quité los tacones sin quitarme la ropa. Me senté en la alfombra de mi cuarto y encendí una vela. La tenue llama me tranquilizó. Sentí que volví a mi centro, a esa parte de mí que todavía respiraba sin miedo. Saqué mi libreta y escribí una frase: no basta con que te vean de pie. Tienen que saber por qué no te caíste. Cerré el cuaderno. Fui hasta la cocina. Preparé un té. Cada gesto cotidiano era ahora un acto de resistencia. Porque en ese mundo de apariencias, ser auténtica era una forma de revolución. Esa noche no dormí del todo. Me acosté con la luz encendida, la carpeta de documentos sobre la mesa de noche y la idea fija de que se acercaba algo definitivo. No sabía qué, pero lo sentía. Había un movimiento en el aire. Algo que estaba por romperse o revelarse. Me quedé escuchando los sonidos de la madrugada. El crujido de la madera, el zumbido del refrigerador, la lluvia tenue en los cristales. Todo me hablaba. Y yo, por fin, estaba dispuesta a escuchar. Reservé una habitación en un hotel 5 estrellas. No por placer, por estrategia. Necesitaba desaparecer sin desaparecer del todo. Desde que supe lo que estaban planeando, entendí que no podía dormir bajo el mismo techo todas las noches. Pedí la suite ejecutiva, no por lujo, sino por comodidad. Quería espacio para pensar, para escribir, para mover piezas sin ser interrumpida. El lobby era silencioso, los pasillos olían a madera encerada y las habitaciones tenían vista al centro de la ciudad. Al entrar, dejé el bolso en la mesa de mármol y abrí las cortinas. Las luces de los edificios parpadeaban como preguntas sin respuesta. Me quité los zapatos con un suspiro. Caminé descalza por la alfombra espesa. Encendí una lámpara, luego otra. El silencio era perfecto. No como el de casa, que a veces parece juicio. Este era un silencio que no exigía nada. Me serví un vaso de agua, puse mi celular en modo avión y dejé los papeles sobre la cama. El sobre con las copias del testamento. La libreta de anotaciones. Mis documentos de identidad. Me senté frente al escritorio de cristal. Apoyé los codos, junté las manos y por unos segundos cerré los ojos. No estaba huyendo. Estaba preparándome. En otro tiempo, un lugar así habría sido para celebrar. Un aniversario, un cumpleaños, una escapada. Hoy era una trinchera. Me pregunté en qué momento todo había cambiado. Cuando dejé de ser madre para convertirme en amenaza. Cuando el amor se volvió una transacción. Revisé mentalmente cada gesto de Elena en los últimos años. Las llamadas apuradas, las visitas por conveniencia, la manera en que evitaba escucharme cuando hablaba del pasado. Siempre había una excusa, una prisa. Y yo justificaba todo. Porque así somos las madres. Nos tragamos la sospecha para seguir sintiéndonos necesarias. Cené sola. Pedí al restaurante del hotel una sopa caliente, pan artesanal, una copa de vino. Me la sirvieron en vajilla blanca con borde dorado. Todo era correcto, medido, pulcro. Pero frío. Como ella. Pensé en su infancia, en sus primeros miedos, en las veces que me despertaba en la madrugada solo para ver si seguía respirando. El amor de una madre es una trampa a veces. Una que nos hace creer que si damos más, vamos a salvar al otro de sí mismo. Pero no es así. Nadie se salva si no quiere. Y Elena, claramente, ya no quería ser hija. Quería ser heredera. Fui hasta la ventana. Miré la ciudad como si fuera otro país. Las luces lejanas, los taxis, los pasos perdidos. Pensé en Valentina. No había sabido más de ella. Ni una llamada, ni un mensaje. El silencio de los nietos duele distinto. Es menos agresivo, pero más profundo. Porque uno cree que ahí todavía hay inocencia. Pero la distancia también se aprende. Cerré los ojos. Pedí, no sé a quién, que el tiempo no se lleve lo poco que queda entre nosotras. Tal vez aún haya una parte de ella que quiera saber mi versión. Tal vez aún esté a tiempo. Me acosté sin apagar todas las luces. El techo alto, las sábanas planchadas,
La habitación perfecta. Pero el cuerpo, lleno de grietas. Leí un par de páginas del diario que llevaba escribiendo. Anoté una frase: el lugar más seguro es donde una no tiene que fingir. Cerré el cuaderno. Respiré hondo. No tenía miedo. Pero sí una tristeza antigua, de esas que no tienen nombre porque llevan años haciéndose espacio dentro del pecho. Aún así, estaba tranquila. Había elegido estar allí. Había elegido no exponerse más. Había elegido cuidarse. Y eso, a mi edad, es una revolución. A medianoche me despertó una notificación. Era un correo de la oficina del abogado. Asunto: confirmación de resguardo. Abrí el archivo. Era una carta firmada, donde constaba que yo había modificado mi testamento en total conciencia, con facultades plenas. Leí cada línea como si fuera un poema de supervivencia. Esa firma era un escudo. Una voz que seguiría hablando incluso si me apagaban. Me sentí protegida. No por el papel, sino por la decisión. Lo guardé en una carpeta aparte. Era momento de que cada detalle tuviera su lugar. De que cada acción tuviera su respaldo. Apagué el celular. Cerré los ojos. Escuché el aire acondicionado, la vibración sutil de la ciudad que no duerme. Y entre todo ese movimiento silencioso, supe que algo se acercaba. No algo que pudiera detener, pero sí algo que podía enfrentar. No sabía si sería una conversación, un enfrentamiento, una despedida. Pero sabía que no iba a encontrarme desprevenida. Me dormí sin miedo. Y por primera vez en muchas noches, sin culpa. La llamada llegó en un momento extraño. Era sábado, casi mediodía, y yo apenas terminaba de ordenar los papeles del banco. Elena no solía llamar en fines de semana, mucho menos después de días de silencio. Contesté. Su tono era suave, casi meloso. Me dijo que pensaba mucho en mí, que estaba preocupada, que quería que nos reconciliáramos. Lo dijo así, como si esto fuera un simple malentendido entre mujeres sensibles. Me pidió que aceptara una invitación. Una escapada. Solas, a algún lugar bonito. Para hablar, sanar, recuperar lo nuestro. Lo dijo con una sonrisa detrás de las palabras. La misma sonrisa con la que firmó cada desprecio. Me pidió que eligiera el destino. Que ella se encargaba de todo: boletos, hospedaje, restaurante. Que solo debía decir sí. No respondí de inmediato. Escuché su propuesta como quien escucha a un vendedor que ya conoce el truco. Dijo que había visto una agencia de viajes con paquetes exclusivos a la Riviera Francesa. Hoteles con spa de lujo, suites con vista al mar, traslados privados. Todo sonaba perfecto. Perfecto, para una trampa. Lo sabía. Lo sentía en la voz, en la insistencia, en ese tono que usaba cuando algo no era lo que parecía. Le dije que lo pensaría. Ella colgó contenta. Yo quedé inmóvil frente al ventanal. Esa tarde salí a caminar. Necesitaba despejar la mente. Pasé por una cafetería pequeña y pedí un té de manzanilla. Me senté sola, sin celular, sin papeles. Solo yo y mis pensamientos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan amable? ¿Qué parte de la jugada se le había escapado de las manos? Me pregunté si sería capaz de hacerme daño lejos de casa, donde todo quedara más accidental, más conveniente para su versión de los hechos. Sentí un escalofrío, pero también algo distinto: calma, porque ya no tenía miedo. Tenía información, tenía decisiones tomadas. Y esta vez, iba un paso adelante. Volví al hotel y llamé al abogado. Le conté de la invitación. Le pedí que redactara una carta de respaldo donde constara que todos mis movimientos estaban informados y que cualquier situación inesperada debía ser considerada sospechosa. Él no preguntó por qué. Solo respondió: lo haré hoy mismo. Me sentí acompañada. No por él, sino por mi propia claridad. Por no caer en la ingenuidad de antes. Guardé la carpeta con los documentos en una bolsa de mano que llevaría conmigo. Si ella quería teatro, yo ya tenía el guión, los testigos y hasta la luz preparada. Elegí el destino: Niza.
No por capricho, sino porque lo conocía. Habíamos ido hace años con mi esposo. Era un lugar que me hablaba de otra vida. De una mujer que todavía creía en lo eterno. Quizá, en medio de tanta mentira, necesitaba un rincón que me recordara quién era. Elena aceptó sin objeción. Compró los boletos. Mandó el itinerario. Hoteles boutique, cenas junto al mar, tratamientos de spa incluidos. Todo tan perfecto que dolía. Acepté sin mostrar emoción. Sabía que no era un viaje. Era una escena. Una puesta en marcha. Y esta vez, yo no era el personaje secundario. Empaqué con lentitud. Ropa ligera, pero sobria. Un solo perfume. Mis documentos. Un cuaderno. Y una carta sellada, escrita por mí, con instrucciones claras. La dejé con el abogado. Le dije que la abriera solo si no volvía. No me tembló la voz al decírselo. No porque creyera que me pasaría algo, sino porque ya no iba a dejar nada librado a la suerte. Subí al avión sin nervios. Cada paso me parecía conocido. El asiento junto a la ventana, el sonido del cinturón, la bandeja plegable. Todo igual, pero todo distinto. Porque esta vez, la que volaba no era la mujer que huía. Era la que miraba de frente. Elena me recibió en el aeropuerto como si fuéramos madre e hija en una comedia ligera. Sonrisas, abrazos medidos, un chofer esperándonos con cartel y todo. Nos subimos al coche. Ella hablaba sin parar, del hotel, del clima, de lo mucho que me hacía falta una desconexión. Yo asentía, respondía lo justo. En el fondo, estaba tomando nota. Cada gesto, cada frase. Sabía que vendría el momento en que me pediría algo. Que no viajó para compartir. Viajó para intentar recuperar el control. Y yo, vine para que entienda que ya no lo tiene. Al llegar al hotel, me recibió una suite enorme, con balcón al mar. Me senté en el borde de la cama. Abrí el bolso. Revisé que todo estuviera en su sitio. Me quité los zapatos. Respiré hondo. Escuché su voz al fondo, organizando las cenas, los horarios. Y supe que esa estancia no era un descanso. Era un duelo. No de palabras. De intenciones. Me miré en el espejo del baño. Me vi firme. No intocable, pero sí alerta. Esta vez, ella no iba a dictar el final. ¿Y tú? ¿Alguna vez aceptaste una invitación sabiendo que no venía desde el amor, sino desde el control? La habitación era hermosa, no podía negarlo. Ventanales que daban al mar, cortinas de lino que se movían con el viento, una terraza con sillas de madera blanca y cojines de lino bordado. Todo olía a calma, pero no era mi calma. Era prestada, decorada para vender descanso. Me paré frente al vidrio. Vi cómo las olas golpeaban con ritmo parejo, hipnótico. Afuera, la vida parecía perfecta. Adentro, yo me preparaba para la conversación que sabía que vendría. Elena se duchaba en la habitación contigua, tarareando una melodía suave. Aparentemente feliz. Yo, en cambio, tenía el pecho firme, pero la espalda en alerta. El desayuno fue en la terraza del hotel. Jugo natural, pan caliente, vajilla delicada. La gente a nuestro alrededor hablaba bajo, reía despacio. Todo tenía ese tono contenido que tienen los lugares caros donde nadie quiere parecer ruidoso. Elena hablaba de cosas triviales, la calidad de la almohada, el trato del personal, lo divino que era viajar sin preocupaciones. Yo no respondía mucho. Solo la miraba. Ella evitaba el contacto visual prolongado. No lo notaba. Pero yo sí. Estaba midiendo el momento. Jugando a la hija atenta mientras mentalmente armaba el camino hacia lo que realmente quería decir. Pasamos la mañana caminando por las calles angostas del centro. Me llevó a una tienda de perfumes, luego a una galería de arte. Todo muy bonito. Muy fotogénico. Tomó selfies conmigo. Las subió al instante. Con la mejor mamá del mundo, escribió. Le sonreí por cortesía, no por ternura. No me dolía su falsedad. Me intrigaba su necesidad de mostrar lo contrario. Ella no quería una relación.
Quería un retrato. Una historia pública de amor que ocultara la verdad privada de su abandono. La dejé hacer. Cada gesto era una pieza más en mi archivo invisible. Todo estaba quedando registrado. Pero no en el teléfono. En mi memoria. En la tarde, durante la siesta, me encerré en el baño. Saqué el cuaderno y anoté. Escribí lo que había dicho, como lo dijo, los momentos en que evitó mirarme, las frases ensayadas. Anotar me ayudaba a no olvidar. A mantener la mente despierta. No por paranoia. Por estrategia. Cuando una mujer empieza a ser tratada como estorbo, cada palabra cuenta. Guardé el cuaderno en el fondo de mi bolso. Salí y la encontré hablando por teléfono en la terraza. Al verme, cortó de inmediato. Una amiga, dijo. No pregunté. El silencio, a veces, es la mejor manera de dejar que el otro se resbale solo. Cenamos en un restaurante frente al mar. Mesa para dos, luz tenue, vino blanco, platos pequeños decorados como obras de arte. Elena vestía un conjunto caro, probablemente nuevo. Me observaba como si intentara calcular mi estado de ánimo. Estoy feliz de que estemos aquí, dijo. Nos hacía falta, ¿no? Yo asentí. No mentí. Solo evité decir la parte verdadera, que sí, me hacía falta, pero no esto. Me hacía falta mirarla sin idealizarla. Verla como era. Dejar de ponerle el peso de lo que deseé que fuera. Me dolía, pero era necesario. La adultez también se construye así, dejando de negar lo evidente. Después de la cena, caminamos por la costanera. Elena me tomó del brazo con suavidad. Por primera vez en el día, guardó silencio. Sentí su respiración más corta, como si algo se estuviera cocinando en su interior. Me detuve a mirar el mar. Ella también. Entonces lo dijo. Mamá, sé que hemos tenido nuestras diferencias. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. Que puedes confiar en mí. Lo dijo con una voz extrañamente tierna, como si ella misma quisiera creérselo. La miré. No respondí. Porque no era el momento aún. Estábamos en el borde de la verdad, pero no era el instante justo para saltar. Volvimos al hotel tarde. Me encerré en la habitación con la cabeza encendida. Sabía que ese confía en mí venía cargado. Que el golpe verdadero estaba por llegar. Ella aún no sabía que yo tenía las cartas sobre la mesa, solo que no las había mostrado. Abrí la ventana. Respiré profundo. El viento marino entró directo al alma. No sentía miedo. Sentía foco. Elena no estaba lista para lo que venía. Pero yo sí. Porque lo había visto todo. Lo había anotado todo. Lo había sentido todo. Y esa noche, por primera vez, dormí como quien sabe que está exactamente donde debe estar. La mañana amaneció clara, casi irónica. El sol entraba con fuerza por los ventanales de la suite, como si quisiera iluminarlo todo sin permiso. Me levanté temprano, mucho antes que Elena. Me duché en silencio, vestí un conjunto beige sobrio y elegante, recogí el cabello y preparé mentalmente lo que estaba por suceder. Había llegado el día. La pieza clave. La escena final de su obra. Y el inicio real de la mía. Fui hasta el escritorio del cuarto, saqué la carpeta gris y la guardé en mi bolso de cuero. Revisé el contenido por última vez. Todo estaba ahí, las pruebas, los papeles, las copias selladas. La verdad, doblada y ordenada. Bajé sola al comedor del hotel. El salón estaba decorado con flores blancas, vajilla fina y empleados atentos. Elegí una mesa junto al ventanal, con vista al mar. Pedí un café negro, pan de masa madre y frutas frescas. Nada más. Nada que pudiera distraerme. Minutos después, Elena apareció. Iba vestida con su mejor cara. Sonrisa brillante, paso seguro, perfume caro. Se sentó frente a mí como si todo estuviera en paz. ¿Dormiste bien, mamá?, preguntó. Asentí. No quise entrar en su juego de pequeñas mentiras. Tomé un sorbo de café y esperé a que llegaran las demás personas. Porque esa mañana no desayunaríamos solas.
2 periodistas se acercaron a nuestra mesa. Uno de ellos me conocía desde hace años. El otro era nuevo. Elena los miró confundida. Se puso rígida. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó, con la voz más aguda de lo normal. Yo sonreí, despacio. Una conversación necesaria. No sabía si temblar o sostenerme. Elegí sostenerme. Les pedí que encendieran la grabadora. Quería dejar registro de todo. De mis palabras. De sus reacciones. De ese momento exacto donde ya no había vuelta atrás. Elena comenzó a mover las manos con nerviosismo. El mozo se acercó, pero ella lo apartó con un gesto. No quería testigos. Pero ya era tarde para eso. Estoy aquí, dije, mirando a los periodistas, porque hay una historia que necesita ser contada. Una historia que no se ve en las fotos que publicamos ni en los almuerzos que organizamos. Una historia de herencias, sí, pero también de silencios, de manipulación y de dignidad. Vi cómo el rostro de Elena se transformaba. Pasó del desconcierto a la furia contenida. «Mamá, por favor», intentó decir. «Te escuché planear mi descanso eterno», le respondí. El silencio fue inmediato. Un silencio más pesado que cualquier palabra. Ella bajó la mirada. Por primera vez en años, no supo qué decir. Mostré los papeles. Las grabaciones transcritas. Las pruebas legales de los cambios en el testamento. No estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para protegerme, continué. Y para que otras personas, como yo, entiendan que la dignidad no tiene fecha de vencimiento. Nadie me obligó a callar. Yo elegí hablar ahora. Porque ya no tengo miedo. Ni siquiera de perderte. Porque, hija, ya te perdí hace años. No por el dinero, sino por la frialdad. Por la forma en que me volviste invisible. Elena me miraba, roja de rabia. Pero no se levantó. No gritó. Solo respiraba fuerte, apretando la mandíbula. Los periodistas tomaron nota. Grabaron todo. No para hacer escándalo, sino porque lo pedí así. Porque necesitaba dejar ese momento fijado en el tiempo. Como una especie de liberación pública. No me importaba si se publicaba o no. Lo importante era haberlo dicho. En voz alta. Enfrente de ella. No para humillarla, sino para romper el hechizo. Esa fantasía en la que ella creía tener el control absoluto. No era así. No más. Me tomé el último sorbo de café. Estaba tibio. Pero no me importaba. Yo estaba ardiendo por dentro. Pero no de ira. De claridad. Nos retiramos del salón sin decir una palabra más. Caminamos juntas hacia el ascensor, pero con mundos opuestos entre nosotras. Cuando las puertas se cerraron, Elena dijo, casi en un susurro, «No esperé esto de ti». «Ese fue tu error», le respondí. Seguir creyendo que soy débil. No hubo más diálogo. Solo el sonido mecánico del ascensor bajando. Y una tensión que ya no me pesaba. Porque en ese silencio, yo había ganado. No la batalla. No el juego. No un papel. Sino algo mucho más importante. El derecho a no fingir más. Esa noche no hubo cena. No salimos. No hablamos. Yo escribí en mi libreta una sola frase. Lo dije todo. Me bastaba. Me sentía liviana. A veces, la verdad no repara los vínculos. Pero te repara a ti. Me acosté temprano, con la certeza de que al día siguiente, yo me iría. No huía. Me retiraba. Porque hay guerras que una no necesita seguir peleando para sentirse victoriosa. Volví sola. Elena se quedó en Francia, no supe si por vergüenza, rabia o simple comodidad. No lo pregunté. Tampoco me interesó. Al aterrizar en Madrid, no sentí tristeza. Sentí liviandad. Como si cada paso al salir del aeropuerto fuera una afirmación silenciosa. No soy la misma. Pedí un coche discreto. El chofer era amable, pero silencioso. Agradecí ese silencio. Al mirar por la ventana, reconocí las calles con ojos nuevos. Las mismas fachadas, los mismos semáforos,
pero ya no eran parte de una rutina impuesta. Eran escenarios que yo podía volver a elegir. Esta vez, desde la libertad. Llegar a casa fue otra historia. La mansión ya no se sentía como hogar. Entré con la llave que todavía era mía. Cruzar el hall principal me recordó fiestas, aniversarios, ausencias. Todo brillaba aún, pero sin alma. Recorrí cada habitación sin prisa. El salón con los sillones de terciopelo, el comedor con la mesa de roble macizo, el estudio con los libros polvorientos. El silencio era tan profundo que podía oír mi respiración. Me senté en la sala. No lloré. No sonreí. Solo entendí que ese lugar, con todo su lujo, ya no era necesario para validar mi historia. Llamé al abogado esa misma tarde. Le pedí iniciar el proceso de donación. Había tomado la decisión durante el vuelo de regreso. Entregar parte de la herencia a una fundación que trabaja con mujeres mayores abandonadas por sus familias. No por venganza, por justicia. Me explicó los pasos, los documentos, las firmas. Hablamos de cuentas, transferencias, liquidación de activos. Escuchar esos términos me dio paz. Estaba tomando el control de aquello que intentaron arrebatarme. Y al hacerlo, también me desataba de cadenas invisibles. Ya no tenía que temer que me quitaran lo que decidí entregar por voluntad. Pasé los siguientes días cerrando capítulos. Cancelé tarjetas de crédito conjuntas, retiré accesos, vendí una propiedad que había quedado a nombre compartido con Elena. Cada trámite era una forma de despedida, pero también una protección. No le debía nada, ni explicaciones, ni oportunidades. Mi silencio era la respuesta. El contestador se llenó de mensajes. No los escuché todos. Uno de ellos decía: «Mamá, solo quiero entender por qué hiciste esto». Me limité a escribir una nota. Quien no vio el daño cuando lo causaba, no tiene derecho a pedir razones cuando le incomoda la consecuencia. No la envié, pero me la repetí a mí misma como un rezo. Reorganicé mis objetos personales. Guardé fotografías, doné ropa, vendí joyas. No porque me faltara dinero, sino porque ya no quería nada que me atara a la ilusión de una historia perfecta. Me despojé de los símbolos para quedarme con lo esencial. Conservé el piano, el retrato de mi madre y un bolso de cuero que compré con mi primer sueldo de profesora. Esos objetos me hablaban de mí, no de lo que quisieron hacer conmigo. A veces, dejar ir no es doloroso. Lo que duele es el apego al personaje que fuiste por miedo a estar sola. Un domingo al mediodía, preparé mi última comida en esa cocina. Hice arroz con azafrán, el mismo que preparaba cuando Elena era niña. No por nostalgia, sino por cierre. Puse la mesa para una persona. Me serví una copa de vino. Y brindé por mí. Por haber resistido. Por haber hablado. Por haberme retirado sin perderme. Después, subí a mi habitación. Me recosté y sentí una calma casi desconocida. No había ruido, ni reproches, ni expectativas. Solo la certeza de que no necesitaba demostrar nada a nadie. La venta de la casa se cerró en pocos días. Un empresario extranjero la compró sin siquiera visitarla. Firmé en una notaría del centro, con el mismo lápiz que usé cuando redacté el primer testamento con mi esposo. Me tembló la mano, pero no por duda. Por gratitud. Porque incluso en la traición, había encontrado una forma nueva de existir. Salí de ahí con una sola carpeta en el bolso. La que contenía mi nuevo destino. Esa carpeta no la compartiría con nadie. Porque lo más valioso que una tiene es lo que decide guardar para sí. Aquella noche dormí en un apartamento alquilado, pequeño pero luminoso. En la mesa, un ramo de flores frescas. En el aire, silencio honesto. Miré por la ventana y, por primera vez en años, no esperé a que nadie llegara. No porque me resignara, sino porque entendí que hay regresos que no se dan con las personas, sino con una misma. Y ese regreso acababa de empezar. Mi nueva casa no era grande, ni lujosa, ni tenía ventanas altísimas como la anterior. Pero tenía algo que hacía años no sentía: paz. Era una construcción de tejas rojas y paredes blancas, con un pequeño jardín al frente.
Lo alquilé sin pensarlo mucho. Lo vi en una fotografía y algo en mi pecho dijo, ¡ay! La cocina era estrecha pero acogedora, y el cuarto tenía una sola cama, con sábanas de lino y una lámpara de pie que encendía con un botón metálico suave. Abrí las cajas con mis cosas. Pocas. Lo justo. Y por primera vez en décadas, cada objeto tenía su lugar sin sobrar. El jardín fue lo primero que toqué con mis propias manos. Compré tierra nueva, guantes, herramientas básicas y flores pequeñas, lavandas, margaritas, lirios blancos. Me despertaba temprano solo para ver cómo les daba el sol. Había algo profundamente reparador en eso. En hundir los dedos en la tierra, en limpiar las hojas secas, en regar sin prisa. Era como tocar el presente sin miedo. No pensaba en Elena, ni en la herencia, ni en lo que otros habían hecho conmigo. Solo estaba yo, y las plantas creciendo. Cada brote era un pequeño acto de fe. Una vida que no necesitaba permiso para florecer. Comencé a recibir cartas. No de familiares. De las fundaciones a las que doné parte de mis bienes. Algunas firmadas por mujeres mayores, con palabras que todavía me sacan lágrimas. Me agradecían no el dinero, sino el gesto. El haber pensado en ellas. El haber usado mi historia para cambiar otras. Las guardo en una caja de madera en mi escritorio. Las leo cada tanto, cuando alguna sombra quiere colarse por la ventana. Esas cartas me sostienen. No porque me digan hiciste bien, sino porque me recuerdan que no estoy sola. Hay otras como yo. Y juntas, aunque no nos veamos, nos acompañamos. Cada tanto salgo a caminar por el vecindario. Nadie me reconoce. No soy la señora Álvarez Ríos aquí. Solo soy Carmen. La mujer del jardín bonito. La que siempre lleva flores en la bolsa del mercado. La que saluda con la cabeza y camina lento. No necesito más. No quiero más. He tenido cenas de gala, viajes caros, vestidos de diseñador, y sin embargo, nunca me sentí tan mía como ahora, entre calles simples y rutinas pequeñas. Me liberé del peso del apellido, de los bienes, del linaje. Soy solo yo. Y eso, a mis 70 años, es un lujo que pocas pueden contar. A veces sueño con Valentina. No sé por qué. No tengo noticias suyas. Pero aparece en mis pensamientos como cuando era niña, corriendo por el pasillo, con las trenzas sueltas y la risa limpia. Me gustaría volver a verla. No para hablar de su madre, sino para mirarla con calma. Para recordarle que tiene una historia propia. Que no todo está determinado. Pero si no ocurre, está bien también. No todo lo que una desea debe cumplirse. Aprender a aceptar lo que no llega, también es crecer. Y crecer, a esta edad, ya no duele. Solo se siente como una luz tibia, como el sol de otoño. Los días pasan lentos, pero no vacíos. Leo mucho. Cocino para mí. Escucho música instrumental y a veces escribo en mi cuaderno. No sobre lo que me hicieron. Escribo sobre lo que construyo desde el silencio. Una receta nueva. Una flor que abrió. Una frase que me hizo llorar. Aprendí que la vida no tiene que ser un espectáculo. Que no necesito demostrar fuerza todo el tiempo. Que puedo llorar sin romperme. Que puedo estar sola sin sentirme abandonada. Porque ahora entiendo que la compañía más valiosa no es la que llega, es la que no se va cuando todo se cae. Una tarde, una vecina tocó a mi puerta. Me trajo un bizcocho de manzana. Me dijo que me veía siempre tan tranquila, tan en paz, que quería conocerme. Charlamos largo rato en el porche. Le conté un poco de mí, sin entrar en detalles. Ella me habló de sus nietos. Nos reímos. Fue simple, cálido, humano. Al despedirse, me abrazó. Un abrazo corto, sin ruido, pero lleno de algo real. Cerré la puerta y sentí algo que no sentía hace años. Pertenencia. Por fin, era parte de algo que no dependía de títulos ni cuentas ni sangre. Solo de presencia. Aquella noche, al escribir en mi cuaderno, anoté una sola frase: estoy viva. No era exageración. Era constatación. Después de tanto, aún respiro, aún amo, aún siembro. Y eso,
Es suficiente. Me senté junto a la ventana. Afuera, el jardín descansaba. Las flores dormían con dignidad. Yo también. Me dejé caer sobre el sillón con los ojos cerrados. Y justo antes de dormir, supe que ya no esperaba nada de nadie. Solo quería vivir. Sin máscaras. Sin ruido. Sin deuda. Así, simple. Como esas flores que nunca pidieron aplausos, pero igual florecieron. Esa mañana el cielo tenía un azul distinto. Más limpio, más amplio. Me senté en el jardín con una taza de té, envuelta en mi chal de lana suave, mirando cómo la brisa acariciaba los lirios. No había música, ni voces, ni nada que interrumpiera el silencio. Un silencio distinto al de antes. Ya no era soledad. Era espacio. Aire. Vida. Cerré los ojos por un momento y pensé en todo lo que había dejado atrás. No con tristeza. Con gratitud. Lo que no me sirvió, se fue. Lo que dolió, cicatrizó. Lo que quedó, era justo lo que necesitaba. Escuché un sonido suave, pasos pequeños sobre el camino de piedritas. Abrí los ojos. Una niña de unos 8 años estaba parada frente a mi portón. Vestía un vestido de flores y su cabello iba despeinado por el viento. Me miró con ojos grandes y dijo: «Señora, ¿puede ayudarme?» «Estoy perdida». Me levanté sin apuro, sin miedo, como si la estuviera esperando. Caminé hacia ella, le ofrecí la mano y sonrió. La llevé a casa. Le serví jugo. Me dijo su nombre. Me habló de su abuela, de su escuela, de su miedo a que nadie la encontrara. Le aseguré que todo iba a estar bien. Mientras la acompañaba hasta que su madre viniera, sentí algo cálido en el pecho. Una sensación conocida, pero olvidada. El deseo de cuidar. De sostener. De acompañar. No desde la obligación, sino desde el amor sin condición. Vi en esa niña lo que alguna vez fui. Lo que alguna vez quise recibir. Y también vi lo que aún soy capaz de dar. Porque aunque la vida me arrancó cosas, no logró arrancarme la ternura. Ni la esperanza. Ni las ganas de extender la mano cuando alguien la necesita. Y eso también es victoria. La madre de la niña llegó entre lágrimas y abrazos. Agradeció como si yo le hubiera salvado la vida. Pero no sabía que, en realidad, fue su hija la que me regaló algo más grande. Un recordatorio de que sigo siendo hogar. Aunque otros hayan cerrado la puerta, yo puedo seguir abriendo la mía. Cuando se fueron, volví al jardín. Me senté junto a las flores. Las toqué con cuidado. Y supe que cada una de ellas había crecido conmigo. Sin ruido. Sin prisa. Sin permiso. Entré a la casa y preparé algo ligero para cenar. Encendí una vela pequeña, no por necesidad, sino por el ritual. Comer sola ya no dolía. Ahora era un acto de respeto. Una mesa para mí, por mí. Cada bocado sabía a libertad. A dignidad intacta. A justicia interior. Pensé en Elena, claro. No desde el rencor. Desde la distancia. Porque a veces el amor también es dejar de insistir. Soltar no significa olvidar. Significa aceptar que ya no está en nuestras manos. Y que la paz no siempre llega de afuera, a veces brota en silencio, desde adentro. Antes de dormir, abrí una carta que nunca había tenido el valor de leer. Era de mi esposo. La había guardado en la caja fuerte durante años. Decía: si algún día te sientes sola, recuerda que tú fuiste mi hogar. No por la casa, por ti. Lloré despacio. No de tristeza. De alivio. Me sentí acompañada por alguien que ya no estaba, pero que había dejado raíces dentro de mí. Guardé la carta. Cerré los ojos. Y sentí que, al final, no me había quedado sin nada. Me había quedado conmigo. Me acosté temprano esa noche. La cama olía a lavanda. Afuera, las estrellas parecían más cercanas. Como si también quisieran estar ahí. Me acomodé entre las sábanas y me abracé los brazos. No por frío. Por ternura. Porque en este cuerpo que había sido juzgado, ignorado y usado,
todavía habitaba una historia viva. La mía. No perfecta. No heroica. Pero verdadera. Y eso era suficiente. Cerré los ojos y dormí. No para escapar, sino para seguir soñando. Soñé con mar, con árboles, con una mesa larga llena de mujeres como yo. Todas reían. Todas se miraban con respeto. Y en medio de esa mesa había un lugar reservado para la próxima que llegara con el corazón roto y las manos vacías. Un lugar donde nadie pregunta qué perdiste, solo te sirven un plato caliente y te dicen, quédate todo lo que necesites. Me desperté con esa imagen. Y supe que, pase lo que pase, mi historia no termina aquí. Apenas comienza, en otras voces, en otras mesas, en otras flores. ¿Alguna vez sentiste que quienes más amaste te miraban como si ya no importaras? ¿Que tu historia, tu entrega, tus silencios, se volvieron invisibles para quienes tú levantaste con tus propias manos? Si hoy te sientes traicionada, usada o ignorada por alguien que debería haberte cuidado, por favor, no creas ni por un segundo que eso define tu valor. Tú no eres un estorbo. Eres el cimiento. Eres la raíz que sostuvo todo cuando nadie más sabía cómo. Fuiste voz suave cuando todos gritaban, abrigo cuando nadie notaba el frío, y fuerza cuando parecía que ya no quedaba más por dar. Quizás no te lo dijeron en voz alta. Quizás incluso te hicieron dudar de ti. Pero aquí, te vemos. Escuchamos tu historia. Y te abrazamos con respeto. Porque todavía hay tanta belleza por florecer en ti. Tu dignidad no envejece. Tu valor no caduca. Tu vida sigue siendo un regalo. Y aunque algunos hayan querido cerrarte la puerta, hoy tú puedes abrir otras, con la frente en alto y el alma en paz. Recuerda esto. Cuando una mujer aprende a vivir sin permiso, ya no hay herencia que la compre, ni traición que la rompa. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, para seguir acompañándonos en estas historias que nos recuerdan quiénes somos, y todo lo que aún podemos ser. ¿Te impactó esta historia? Entonces prepárate, porque no te imaginas lo que vivió una mujer cuando su esposo la dejó sin aviso, y su nuera celebró heredando 6 millones y una mansión, mientras ella solo recibía un terreno vacío y lágrimas. Ella no suplicó. No se quebró. Pero lo que hizo después fue tan digno, tan inesperado, que nadie volvió a mirarla con lástima jamás. Haz clic ahora y mira la historia completa de Mi esposo se fue y mi nuera celebró. Te prometo que su final te va a dar escalofríos. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.